Nivus podría ser el SUV compacto de Volkswagen que pone a temblar a Kia Seltos, Nissan Kicks o incluso a la Mazda CX-3. Pero como solo hay una versión, solo hay un precio, quiere decir que solo un grupo pequeño de personas están en posibilidades de comprarla. ¿Cuáles son sus contrapartes o rivales de otras marcas? Quisiera decir que todas las Kia Seltos, pero esto es falso. Solamente la Kia Seltos X-Pack es rival para Nivus. Si te interesa una Seltos más equipada o más austera, no son rivales para Nivus. Por otro lado, solamente Nissan Kicks en versión Platinum, la más equipada, está en el mismo rango que Volkswagen Nivus. Si quieres una Kicks más austera o esa misma Kicks pero más equipada, no son rivales para Nivus. Lo mismo sucede con Mazda CX-3, donde Volkswagen Nivus está al tú por tú en precio con la versión tope de gama de CX-3, pero no así las demás versiones que tienen precios más bajos. ¿Por qué comprar entonces un Volkswagen Nivus y no la Kia Seltos, Nissan Kicks, CX-3, Seat Arona, Suzuki Vitara, Kia Sportage, Chevrolet Tracker, Chevrolet Captiva o cualquier otro SUV compacto en este rango de precios? Bien, te compras un Nivus porque estás buscando la mejor relación costo-beneficio y porque te encanta el diseño de Volkswagen. Te la compras porque quieres la pantalla de 10 pulgadas en el clúster de instrumentos completamente digitalizado y porque quieres la pantalla también grandota para el infoentretenimiento, otras 10, 11 pulgadas, no sé, con Android Auto, Apple CarPlay, cámara de reversa y un montón de cosas. Te la compras porque tiene radar, control crucero autoadaptativo, advertencia y asistente de colisión frontal y trasera, sensores y alertas de punto ciego, de tráfico cruzado, vidrios espejos eléctricos, asientos en tactopiel o piel, no estoy seguro, pero yo creo que es tactopiel, con un corte más deportivo y estilizado que realmente te sostiene los costados del torso. Encima de eso, el encendido es con un solo botón, hay modo de conducción tipo manual y si la regresamos y la bajamos, hay modo de conducción Sport. ¿Cuánto corre, cuánto jala? Lo vamos a ver más adelante en la prueba de aceleración 0 a 100. Pero primero vamos a ver la prueba del frenado autónomo que me pone siempre los nervios de punta hacerla. Corre video. Vamos por partes. Lo primero es que el cinturón de seguridad debe estar colocado para ti y para las demás personas que vayan. Lo segundo es poner reversa aquí. Se activan los sensores, la cámara y soltamos el pie del freno y empezamos a dar reversa, no como normalmente lo haríamos. Cuando nos acercamos a un objeto por atrás, yo quité el pie. Y ahí se soltó, pero se frena en el último mendigo instante. Se siente horrible, pero se frena. Además, el sistema también tiene esta misma función, pero para la parte frontal. De hecho, la información de Volkswagen dice que se frena solo a velocidades de ciudad, mientras que a velocidades de autopista prepara los frenos y mitiga un poco, pero no hace alto total. No lo sé, habría que probarlo en otro video. ¿Cómo la ven, mi gente? Es espeluznante cuando estás aquí haciéndolo porque lo hace en el último momento, pero sí se frena sola. Así que esa es una excelente asistencia, lo cual es bueno tener y no necesitar en vez de necesitar y no tener, siempre lo he dicho. En cuanto a tamaño, es más amplia que T-Cross, es más amplia que Duster, es más amplia que Toyota Rise, se da un tiro en espacio con Chevrolet Groove, se da también un cierre en el espacio con Nissan Kicks y la Kia Seltos, aunque su diseño nos recuerda más a un vehículo deportivo con líneas un poco más largas, un poco más pegado al suelo, porque sí, la altura libre del suelo es un poquito más alta que un sedán, más alta que Polo o más alta que Virtus, pero no es tan alta como Tiguan, por ejemplo, o como el mismísimo Volkswagen Taos. Si ves por fuera tu Nivus, parece más bien un crossover hecho y derecho. El otro problema que pudiera llegar a tener es el motor, porque este es un motor 1.0 litros de 3 cilindros. Y en la actualidad hay mucho prejuicio para los motores de 3 cilindros. Ahora, este es un motor turbo, que en teoría debería de entregar mejor potencia que el motor natural aspirado. Y tengo que reconocer que yo tenía ciertos prejuicios sobre un motor turbo 3 cilindros 1.0 en un vehículo de este tamaño. La verdad, yo pensé que no iba a jalar con contundencia, que no iba a correr fuerte. Pero felizmente puedo decir que cuando pongo modo Sport en la palanca y pongo el pie a fondo, empuja, sí patea, tiene una rica patadita, la verdad. Patea más y con más contundencia que Kicks, que Groove y tal vez jala un poco más contundente comparada con la versión de Kia Seltos de motor natural aspirado, porque esa es la versión que está en este mismo rango de precio. De nuevo, pata a fondo. Y la respuesta es casi inmediata. O sea que Volkswagen te lleva hasta la línea roja, jala y empuja bastante bien. Pero obviamente hace falta ver cuánto tiempo hace de 0 a 100 y cuál puede ser su aceleración máxima, cosa que vamos a probar más adelante. Pero primero, la seguridad. 6 bolsas de aire, control de tracción para evitar derrapes, control de estabilidad para evitar volcaduras, distribución electrónica de frenado, asistente de frenado de emergencia, prepara los frenos en caso de que toques el pedal de manera súbita
así, y aplica presión adicional de frenado para que puedas detenerte con mayor seguridad. Además está la asistencia que ya vieron al principio, que se frena casi sola. Estructura de monocasco reforzado, excelente calificación en las pruebas de colisión y toda la confiabilidad y durabilidad de un Volkswagen. O sea que por ese lado tu familia siempre va a ir segura. Pero lo que a mí me explota la cabeza es que en esta versión única cuenta precisamente con el radar, el control crucero adaptativo y la asistencia de frenado semiautónomo en caso de emergencia. Y eso es algo que las otras del mismo rango de precio no tienen. Hay aire acondicionado completamente digital, cosa que me gusta bastante. Detrás del volante encontramos paletas de cambio, tercera, cuarta, nada mal. Solo nos falta medir su desempeño en la prueba de aceleración, pero antes vamos a la sección de preguntas y respuestas. Carnal, qué gusto tenerte en el programa. ¿Está bien, Gonzalo? ¿Listo? Listísimo. ¿Qué dice la gente entonces? Hiroxe, ¿en qué aspectos se destaca frente a sus competidores? Sobre todo destacar el motor 1.0, 3 cilindros turbo. Jala bien. Potencia no le falta, No, señores. pata a fondo. Ahí está el jaloncillo, sí patea, sí está rico. Y yo incluso agregaría la seguridad activa. Algunas de su mismo precio no lo tienen. Es un pequeño plus. Es una cajuela mucho más grande que la de los competidores. Los asientos son abatibles en la parte de atrás, lo cual hace que puedas tener un mayor espacio de almacenamiento. La cajuela también es más profunda, es larga hacia adentro, es ancha, sí es ancha, pero es larga hacia adentro y también hacia abajo porque tiene ahí como un doble piso. Caben cosas muy voluminosas, mucho espacio en esa cajuela. Juan Gerardo Peña, si cuenta con las dimensiones para ser considerado un SUV o es más considerado como un hatchback con estilo coupé. En largo, ancho y espacio, yo diría que sí, tiene el tamaño para ser considerado un verdadero SUV. En la altura libre de suelo es donde yo considero que es más como un crossover, pero en ese sentido me recuerdan también SUVs como la Subaru XV, por ejemplo. Como es un monocasco y no lleva chasis, técnicamente es un crossover, pero por tamaño en la actualidad muchos vehículos que son crossovers ya se les llama SUVs, así que tú llámalo como quieras. Yo diría que también en espacio de largo sería como una SUV, pero pues a lo mejor en la altura sí cadece un poco. Si no me equivoco es un 1,400 m. XLYSZ, ¿de cuánto hace el 0 a 100? Muy buena pregunta. Estás a punto de verlo más adelantito, ya casi llegamos a él. Alan Zambrano, otros canales reportan cómo les cuesta arrancar y andar en bajas velocidades. ¿Qué tan molesto es realmente? No estoy de acuerdo. De hecho, todo el tiempo que la he conducido me parece que es mucho más responsiva que otras. Es más responsivo este acelerador, viene menos gobernada esta que Kicks, por ejemplo, o que Groove, que son dos SUVs que están más orientadas al ahorro de combustible. Esta, a pesar de que tiene un acelerador que modo sport y pata a fondo y patea, ahí está la patadita, a pesar de eso y que la respuesta es rápida, el motor 1.0 turbo la hace ahorradora de por sí, entonces no hay que gobernar tanto el acelerador y es más responsiva, a mí me parece, por lo menos. A mi punto de vista también es una camioneta que a bajas velocidades es bastante cómoda, potencia no le falta, ya lo habíamos comentado. Sí, sorprende. Sorprende. Sí, sorprende. Jala un poco más duro lo que parece. Obviamente no es un Tiguan R-Line, no es un Golf R o un Golf GTI, pero yo esperaba que jalaran menos y no es tan pobre como se espera. F. Mora, diferencias entre la Nivus y la hermana T-Cross. Ay, si tú nos vas a ayudar, carnal. Básicamente el motor, el espacio en dimensiones y la cajuela. Esta es muchísimo más espaciosa. T-Cross es más corta, lleva un motor de 4 cilindros, 1.6. Que es un motor parecido en desplazamiento al que puede traer Kia Seltos, que está en el mismo rango de precios que este Nivus. Además de eso, este tiene la seguridad activa, el radar, el control crucero adaptativo, la asistencia de frenado semiautónomo con mitigación de colisión o prevención de colisión. Ya tiene cosas de alto nivel. Fabián Reynoso. Son muy parecidos todos los vehículos de Volkswagen. Yo sé. No se sabe cuál es cuál o simple vista. Por fuera, claro. A veces me pasa. Pero la diferencia sí es un poco más notoria entre Nivus, T-Cross y Taos, por ejemplo. Yo los veo diario, los diferencio mucho, aunque sí, no puedo negar que son parecidos, aunque pues ya si los ves detalladamente, sí cambian bastante. Sí cambian. Es cuestión de verlos más seguido, carnal, sobre todo. Nine Celis. ¿Qué es esa cosa? Esta cosa es la macana con la que Volkswagen le estaría dando un catorrazo a todas las demás marcas si hubiera más versiones. En mi opinión, Volkswagen estaría matando el mercado de los SUVs compactos o subcompactos. También diría que está dotada para el rango de precio en donde está. Bastantes asistencias, bastante tamaño, bastante potencia en el motor pequeño. Básicamente llegó arrasando ese tipo de mercado. Me gustaría que hubieran versiones que iniciaran con un precio menor. Sería fantástico que tengan el mismo motor, obviamente, porque creo que este motor es estelar para dar potencia, responsividad al mismo tiempo de que es ahorrador. Si te interesa alguna Nivus 2022, puedes apartarla conmigo en Volkswagen de Mazatlán. Mi nombre es Freddy Lizárraga. Mi número es 6692-233180.
Ya lo tienen, mi gente. Muchísimas gracias a la banda que participó en la encuesta y vamos a hacer la prueba de aceleración 0 a 100. Dale, vale. Modo Sport. 3, 2, 1. Aceleración. Ahí está, sale con fuerza. Me fascina que el torque lo entrega desde las 1500 revoluciones por minuto. Y este motor 1.0, aunque tiene 110 caballos, tiene casi 150 libras-pie de torque. Y es esa cantidad excepcional de torque lo que le permite sentirse tan responsiva en cualquier rango de velocidad, aún con 3 pesos completos arriba como vamos en estos momentos. La estabilidad es excelente, no es buena, es excelente, porque Volkswagen es buenísimo para hacer esto con todos sus vehículos, buenos amortiguadores, buena suspensión, dirección electroasistida, y vamos a ver si podemos llegar a alguna velocidad máxima. 169, 170 kilómetros por hora, rinde 17 pulgadas, llantas de perfil medio, de estilo deportivo, 175, hasta aquí 176, hasta por aquí su velocidad máxima más o menos. 177 en plano, nada mal, pero llega hasta aquí sin que le cueste trabajo. Se me ocurren otras SUVs con motores natural aspirados que les puede costar más trabajo una corrida así que a este Nivus, porque el motor turbo es fantástico para darte el torque. Y la transmisión, 6 velocidades Tiptronic. con drive, modo sport y modos tipo manual y paletas de cambio acá arriba en el volante. Seguramente este 0 a 100 lo hubiéramos hecho más rápido utilizando las paletas de cambio, pero quiero ser justo y hacer la prueba como lo hago con los otros vehículos de otras marcas. Nada mal, nada despreciables para hacer un motor 1.0 turbo de 3 cilindros que te entregue el torque desde las 1500 revoluciones, las casi 150 libras-pie, como ahorita, y rebasamos contundente a la pipa y sale con todo aunque vayamos de subida. Y es un motor que no sufre tanto a mayores elevaciones sobre el nivel medio del mar. ¡Qué chula! Solo me falta conocer su precio, brother. Es de 452,000 pesos mexicanos. $22,000 más o menos al tipo de cambio del día de hoy, y puede variar sin previo aviso, así que consulta tu concesionario más cercano. Por ese precio te llevas un motor con más respuesta y más ahorro que la Seltos del mismo precio, que la Kicks del mismo precio, que la CX-3 del mismo precio. Sin embargo, es la única versión, y como no hay versiones más accesibles de esta, tendrías que pasarte a T-Cross y ahí sacrificas el motor. Ahí está la cuestión donde Volkswagen podría traernos más versiones de estas y rompería récords de ventas fácilmente. Nos vemos en el próximo video. Okay.